Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles, que es 16 de septiembre del año 2020. Vamos por los saludos. Vamos en orden alfabético. Teresa Herrera, buen día. Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Una alegría estar acá, como siempre. Sigo con Juan Pedro Mira ahora. Buen día, Juan Pedro. Buen día para todos. Karina Novarese, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? Y Rodolfo Saldain, ¿qué tal, Rodolfo? Buen día, un gusto estar con ustedes esta mañana. Cada uno en su casa, todos en Montevideo, ¿no? Sí. Correcto. Sí, no, la única duda la tenía con Rodolfo, que es el que va y viene a Rocha, pero Sí. me parece que últimamente estás afincado acá, ¿no? Sí, la semana que viene no voy a estar toda la semana en Rocha. Ah, bueno. Vamos a nuestro primer tema. Vamos a hablar de política otra vez. Dirigentes del Frente Amplio y del Partido Colorado vienen cuestionando al gobierno por una supuesta injerencia en la campaña para las elecciones departamentales del 27 de septiembre. Parte de esas críticas se debe a las visitas oficiales que el presidente Luis Lacalle Pou está realizando a departamentos donde la competencia aparece reñida. Ayer, por ejemplo, visitó Rocha, donde según las encuestas la carrera viene peleada entre el Frente Amplio y el Partido Nacional. Según la consultora Opción, la izquierda que va por la reelección tiene 42% y el Partido Nacional 39%. Cuando la prensa lo consultó ayer, Lacalle Pou respondió a los cuestionamientos que ha recibido. Ustedes que me han seguido a todos lados, no me escucharon hablar nunca de un candidato, nunca hacer una arenga. He estado con dirigentes de todos los partidos. Me he reunido con candidatos a intendente y alcalde de todos los partidos. De hecho, ustedes saben bien que porque los candidatos del Frente Montevideo no quisieron, no pudimos tener esa reunión. No voy a fechas importantes para el Partido Nacional, no hago ilusiones, no hablo de candidatos. Estoy por los departamentos. Si no vengo, porque no vengo. Si vengo, porque vengo. Prefiero que sea porque vengo y no porque no vengo. Acá en Montevideo, varios dirigentes frente amplistas sostuvieron que el Poder Ejecutivo buscó interceder en la campaña electoral por la Intendencia de la capital. Por ejemplo, cuando divulgó el gasto en publicidad de Antel durante la gestión de Carolina Cose como presidenta de esa empresa. Además, reprocharon que el directorio de ACE iniciara una investigación sobre la gestión de Álvaro Villar en el Hospital Maciel. También han colocado, claro, en esta línea el proyecto incluido en el presupuesto para modificar la gobernanza de la unidad agroalimentaria de Montevideo, desplazando a la intendencia de la capital de esa dirección. ¿Cómo están viendo esta discusión? ¿Hay efectivamente esa interferencia? Juan Pedro. Empieza. Yo empiezo. Bueno, yo creo que es una discusión interesante porque estamos en democracia y los partidos políticos tienen de qué hablar. Yo creo el punto es como se está hablando tan poco de los temas de fondo, que hacen a los proyectos municipales y metropolitanos. Se termina hablando de este chisporroteo político que en Uruguay es viejo como el sistema democrático mismo, ¿no? O sea, es natural. Y si hay algo en política no hay que ser ingenuo, hay que ser sí honesto, hay que ser apegado a las leyes, hay que promover la participación democrática, pero no se puede ser ingenuo. Entonces yo vería como si yo fuera nacionalista y tuviera un presidente que está en la cresta de la ola de su popularidad, que está con un impulso muy fuerte, si yo fuera nacionalista y me juego como me juego importantes elementos dentro de las elecciones municipales, haría lo que está haciendo el presidente Lacalle, como hace 5 años hizo el presidente Tabaré Vázquez. No nos olvidemos que el primer Consejo de Ministros que hizo Tabaré fue en Maldonado, cuando se estaban en disputa la intendencia de Maldonado, que finalmente ganó Antía. Y el segundo Consejo de Ministros se hizo en Cerro Largo, cuando estaba la posibilidad de que históricamente ese bastión nacionalista fuera diputado. Y aparte iba el equipo de gobierno en su conjunto, con aquellos encuentros que eran de consejos de ministros, iba desde los directores de área, los ministros, había... La efectividad que tuvo eso fue negativa porque se perdió en Maldonado y se perdió en Cerro Largo. Pero eso es parte del juego democrático y lejos de ser un problema,
Otra cosa es que es una violación o una intromisión a los temas municipales, y otra cosa es diferente lo que está pasando en la unidad alimentaria modelo. Eso es bueno, harina de otro costal. Ahora capaz que hilamos más fino, entonces. Pero al principio, en síntesis, lo que tú decías era el que esté libre de culpa que tire la primera piedra, una cosa así. Exacto. Como que en todo caso lo han hecho todos, una cosa así. Exactamente, lo han hecho todos. Y creo que mientras no se... Y es parte, en un país tan pequeño, es parte de la cultura democrática y es parte de una sana cultura democrática que los líderes nacionales apoyen a los líderes locales y se apoyen entre sí. No es correcto, sí, por supuesto, y le hace daño a la democracia, por ejemplo, que se privilegien determinados departamentos con favores o con obras que tienen que ver al mejor estilo Argentina, que tiene que ver con mi marco político, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, todos los intendentes del interior estaban la postura del expresidente Mujica de haber sido uno de los presidentes que más dio viabilidad a la descentralización y a los gobiernos municipales sin importar el peso político, o el pelo político. En el caso de esta visita a Rocha, por ejemplo, se había destacado en los días previos que uno de los candidatos del Partido Nacional, José Carlos Cardoso, promocionaba la agenda del presidente con volantes de su candidatura. También se señalaba que el candidato que aparentemente va liderando en la interna del Partido Nacional, Alejo Umpierres, sería muy cercano a la calle Pou, sería como el preferido de la calle Pou, decían otros. No sé si Rodolfo, que es de allá, nos puede clarificar un poco más el panorama. Lo cierto es que se había quejado Martín Rodríguez, que es el tercer candidato que va por el Partido Nacional, pero pertenece a Cabildo Abierto. Él había manifestado su disconformidad. Por otro lado, los candidatos del Frente Amplio, en vez de enfrentar la presencia de la calle Pou, en vez de quejarse de ella, al revés, se sumaron, ¿no? Se sumaron a la recorrida, lo hicieron los tres, estuvieron Aníbal Pereira, que va por la reelección, Artigas Barrios, que fue el intendente anterior, y Mari Urce, que es la alcaldesa del Chuy. Los tres estuvieron contentísimos con el presidente y destacando que el presidente de la República mismo los visitara, etcétera, ¿no? A ver, Rodolfo, ¿qué decís tú de lo local? Sí, yo creo, es decir, en lo local obviamente la disputa está intensa en Rocha y allí es entre el exintendente Pereira y Alejo Umpierres, el diputado, es decir, que obviamente está vinculado a la lista 404, que es precisamente la lista de la calle. Que el José Carlos Cardoso haya, digamos, incluido volantes y demás con la agenda del presidente, bueno, eso corre por cuenta no se le puede imputar al presidente. Es decir, lo mismo pudo haber hecho cualquier otro candidato. A mí me parece que incluso la reacción de los candidatos del Frente es una reacción muy sana y además muy inteligente, porque en lugar de enfrentarse con un presidente que llega con un muy buen clima a su favor, se sumaron a él. Es decir, trataron de alguna manera de aprovechar también a su favor ese empuje, ¿verdad? Yo realmente no veo un problema en estas visitas del presidente. E incluso, es más, ha habido, yo qué sé, si miramos acá en Montevideo, el doctor Villar le pidió en su momento una entrevista al presidente, obviamente con el interés de alguna manera tener esa proximidad, y allí creo que sí hubo una respuesta acorde, decir, bueno, no con ninguno en particular de los candidatos del Frente, sí a los tres en su conjunto. No sé, tengo la impresión de que, como decía un poco Juan Pedro, parecería que primero hay a veces se olvida algunas personas de cuál ha sido la historia, y que tampoco hay acá una violación constitucional, como si de pronto pudo haberla habido en el spot de un candidato de Cerro Largo, ¿verdad? Que aparecía el presidente en la propaganda. Tampoco es imputable el presidente eso, pero fue removido rápidamente. No sé, esa es un poco mi primera aproximación en el tema. Karina. A ver,
Hay dos elementos que está bueno tener en cuenta. El primero es quién es Lacalle y sus antecedentes. No es un político que se haya quedado quieto nunca. En realidad creo que es de los que suma más kilómetros en sus campañas electorales, lo cual ustedes me dirán que tiene que ver ahora que es presidente, pero tiene que ver porque mucho de su sustento, no necesariamente en votos, pero aunque también, pero ideológico y de estado de ánimo está en el interior. A él le gusta mucho salir al interior, lo demostró siempre en sus campañas, creo que es algo que también heredó de su padre, así que a mí en ese sentido no me llama la atención que ahora presidente vuelva a los lugares donde estuvo. Pero bueno, ustedes me dirán qué idealista te estás olvidando de que ahora es presidente. Sí, es presidente, está en el pico de lo que podría ser un nivel de popularidad inicialmente inesperado antes de la pandemia porque los votos habían sido muy ajustados, sin embargo ahora está con un muy buen nivel de popularidad. Entonces, me parece que hay que ver por un lado la realidad y por otro lado lo ideal. Son generalmente líneas paralelas que generalmente no se tocan, pero que pueden tener un término medio. Ese término medio es lo que yo estoy viendo ahora. No estoy viendo una campaña electoral rabiosa donde el presidente en particular, si hablamos de él, esté interviniendo en política y esté favoreciendo a la gente de su partido específicamente. Que está recorriendo algunos lugares, sí. Excesivamente no lo puedo juzgar. Y el segundo punto que hay que tener en cuenta es que si esto molesta, tiene que ver con que están separadas las elecciones nacionales de las elecciones departamentales. O sea, se está protestando porque hay ahí hubiese habido 6 meses y hubo un poco más. Pero eso fue lo que votó Uruguay cuando hizo la reforma constitucional que cambió la forma de elegir, por un lado parlamento, por un lado presidente, por otro lado intendencias. Entonces, si no gusta que haya una campaña electoral en el medio donde el ganador de la anterior elección tenga más peso, bueno, entonces las reglas democráticas significan que hay que cambiar de vuelta. Bueno, que se busque eso. Mientras tanto, ahora es todo como un gran escandalito que no creo que aporte demasiado y tampoco creo que esté afectando, por lo menos por lo que vemos por las encuestas, a los números que ya estaban más o menos asentados en los diferentes departamentos. Hay que tener en cuenta, a propósito de la fecha de las elecciones, tú decías, la Constitución, la reforma de la Constitución estableció que se realizaran en el primer año de la instalación del nuevo gobierno, ¿no? Pero claro, la fecha original era mayo, esta vez debido a la emergencia sanitaria hubo que correr esa fecha para septiembre. Y en eso estriba una de nuestras oyentes, Carolina, que dice, hay que tomar en cuenta que las elecciones se corrieron de fecha. Entonces, las auditorías, por ejemplo, estaban anunciadas de antemano. El presidente no puede dejar de actuar, de desarrollar su gestión. Lo mismo el hecho de que ahora se entrevere con disposiciones del presupuesto, el debate departamental y municipal. Bueno, cayó en el momento, el presupuesto cayó en la recta final de la campaña, ¿no? Y también esta discusión se da porque ahora gana un partido diferente, porque en los últimos 15 años la discusión casi no se daba. Ojo, hubo alguna crítica de los que ahora son gobierno a los que en ese momento eran gobierno de que también estaban beneficiando al resto. Yo no me voy a basar en el pasado, no me gusta decir que como otros hicieron algo, lo de Vázquez, haciendo consejos de ministros por todos lados, era fuerte. No creo que porque otros lo hicieron, ahora haya que hacerlo. Creo que que Lacalle tiene que tener cuidado y tiene que tratar de transitar ese término medio. Ahora, obviamente, no creo que conforme a todo el mundo, seguro. Y se está mirando todo con lupa, ¿no? Por ejemplo, destacan algunos oyentes, y ayer se marcaba los lugares que eligió la calle Pou para su recorrida, ¿no? Casualmente, Rocha, la ciudad de Rocha, bastión de Aníbal Pereira, Lascano, bastión del intendente anterior, Artigas Barrios, que es uno de los candidatos del Frente hoy, y Chuy, donde fue alcaldesa María Urce, que es el tercer nombre del Frente Amplio, ¿no? Como que fue a los 3 lugares de los 3 candidatos del Frente. Había un anuncio también, ¿no? Lascano también es el lugar de Alejo Pierres, ¿verdad? Alejo Pierres es de Lascano. Ahí está. Bien, o sea que podría pensarse que la elección de los 3 lugares no fue casual. Bueno, ahí está la interpretación y ahí está la especulación. Teresa. Bueno, obviamente, se va a lugares en disputa. Acá me parece que hay como un delgado hilo, ¿no? Donde la calle que
que es un hábil político, digo, es como los señores esos de los circos, ¿no? Camina arriba del alambre, ¿no? Con el palito haciendo equilibrio. Y bueno, y aporta lo suyo. Ayer escuchaba por ahí en algún lado la discusión de si 15 días más sí, de ambulancia a una población que no la tuvo no la tuvo nunca, le afectaban o no le afectaban, y bueno, pero en definitiva también podía salvar una vida esa ambulancia, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, que están haciendo política, son políticos y lo hacen en la medida de lo posible y tratando, por supuesto, de no pisar elementos que signifiquen cuestionamientos muy graves en torno a si se respeta o no se está respetando las normas constitucionales. En esto que siempre, además, para los legos, entre comillas, digo, pero incluso yo soy socióloga, estoy en algunos de estos temas, no soy cientista política, pero siempre resulta bastante difícil saber quién puede intervenir en la campaña, quién no puede, hasta dónde, qué sé yo, con el presidente está claro, bueno, es el presidente de todos los uruguayos, es claro que no puede hacerlo, ¿no? Pero, no sé, los ministros, los parlamentarios, ¿no? Es decir, los intendentes, siempre está como medio ahí, siempre a mí me resulta bastante difícil entender esas normas constitucionales donde unos pueden, otros no pueden, otros pueden en un momento o sobre determinadas cosas y sobre otras no. Y yo me inclino un poco a lo que decía Juan Pedro al principio, además, ¿no? Si habrá temas importantes para discutir en esta campaña electoral sobre, por ejemplo, la postergación histórica del interior, el centralismo de Montevideo, las necesidades que pueden tener los departamentos, el interior profundo, las problemáticas que hay en el interior, que bueno, algunos de los que están acá que son del interior les conocen mejor que yo. Yo creo que debería estarse centrando más el debate en esto que en esa pequeña cosa. Ojo, yo no estoy diciendo que el respeto a la Constitución y las normas y las formas no sean importantes, pero no veo en esta campaña, no la veo ni en Montevideo ni la veo en el resto de los departamentos, realmente una discusión de fondo acerca de cuáles son las problemáticas a resolver en cada uno de esos territorios. Y me preocupa mucho la marginalización de esos territorios. Del interior, ¿no? Porque hablamos muchas veces de lo que significa la pobreza en el cinturón urbano, que es verdad, que es terrible, que es, no sé, ahí están el 40% de los gurises tienen necesidades básicas insatisfechas, digo, perfecto, pero también en el interior, capaz que no con la rudeza de los números grandes, pero hay problemáticas muy graves a resolver. Y estaría bueno que estuviéramos discutiendo esas cosas y no si llevar una ambulancia y hablar en un pueblo, digo, importa o no importa para respetar lo que es el camino democrático, ¿no? Juan Pedro, ¿querías engancharte por ese lado que planteaba Teresa? Sí, yo creo que una de las puntas interesantes es que los uruguayos tenemos esa capacidad de hablar, ¿no? Y de decidir en el cuarto secreto. O sea, somos bastante ingobernables los uruguayos. Nos podrán traer la ambulancia, nos podrán prometer el puesto público, pero a la hora del cuarto secreto juegan un montón de puntas que tienen que ver con lo afectivo, que tienen que ver con los antecedentes familiares, que tienen que ver en todo el interior, y en el interior las cercanías, el peso de las alcaldías es muchísimo mayor de que el peso, que me disculpe el señor presidente, que capaz que va a pesar en algunas localidades o en muchísimas localidades del interior lo que haga o lo que prometa el vecino del alcalde, que es el que tiene el gobernante de al lado, que lo que establezca el presidente de la República. Me parece sí que en ese sentido no me preocupa un poco esta situación general. Sí me preocupa que hay temas que no aparecen, por ejemplo, la necesidad de metropolitización de las políticas públicas, que eso tiene que hacerse en el área al menos que en la cual yo conozco y vivo y habito y trabajo, que es el área de Montevideo, San José y Canelones. Seguimos con las lógicas de las intendencias segmentadas, seguimos sin entender que los temas de basura, tránsito, inclusión social, servicios sociales, son metropolitanos o no son, que no alcanza con meramente es una visión
del departamento, y creo que ese es el tema que a uno le gustaría escuchar en los distintos promotores o candidatos a la intendencia o candidatas a la intendencia en estas elecciones de 15 días. Rodolfo hacía seña por ahí. Métanse entre ustedes, dialoguen tranquilos, no me esperen necesariamente a mí distribuyendo la palabra. No, yo creo que... Estamos muy educaditos hoy. Creo que este es un tema bastante menor, porque realmente es decir, los políticos hacen política, el presidente de la República es político, y obviamente, es decir, se podría en algún momento pasar una línea, pero que eso no ha ocurrido. Es decir, entonces es un poco ingenuo pensar que el presidente de la República se mantiene en una burbuja en la torre ejecutiva y que de ahí no va a salir, cuando está en juego el gobierno de, digamos, 19 intendencias y cientos de alcaldías con el enorme peso que tienen esas alcaldías. Lo curioso tal vez, Rodolfo, es que sí, una parte de las críticas han venido de adentro de la coalición de gobierno. ¿No? Ese es el punto. Que el Frente Amplio se quejara era de esperar, pese a que de algún modo también podía estar contradiciéndose con comportamientos de esa propia fuerza política en el pasado. Pero lo raro o lo llamativo es que haya habido quejas coloradas, que haya habido quejas de dirigentes de Cabildo Abierto, etcétera, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que todos sabemos las dificultades que tiene esta coalición. No, es que yo creo que, digamos, lo que le ha faltado, por ejemplo, a las críticas sobre la visita a Salto o esta misma Rocha con el candidato, digamos, de Cabildo, es la inteligencia de sumarse que sí tuvo los candidatos a la intendencia rochense en el caso. Es decir, si probablemente Tabaré Viera o el candidato a la intendencia de Tabaré Viera, fue el que hizo el cuestionamiento, ¿verdad?, se hubieran sumado, hubieran sido protagonistas en la visita en Salto, o lo hubieran sido ahora en Rocha, tenían más para ganar que en lugar de quejarse. Creo que allí hay un tema de estrategia, de táctica de los diferentes candidatos, que me parece que mis coterráneos, frentistas, la identificaron bien cómo reaccionar ante la situación. Sí. Cuando se hablaba de Rocha, igual siempre puede haber excusas, pero en Rocha se iba a anunciar un proyecto, que hoy en día anunciar un proyecto de como un hotel de 5 estrellas en este contexto no es pavada. O sea, me parece que cualquier político lo aprovecharía, y más un gobernante. No creo que hoy que la calle este año tenga muchas oportunidades de hacer anuncios de ese tipo. De hecho, yo quedé así como diciendo un hotel en este momento. Bueno, parecería que es un proyecto que va a ir adelante. Es un premio al optimismo, además. ¿Cómo? Claro. Es un premio al optimismo, además. No, lo que digo es que acordémonos que la calle... ¿Cuántas veces se ha hablado de Hotel 5 Estrellas en Rocha, ¿no? El propio Lacalle Pou ayer admitió que estaba cansado de que se propusieran iniciativas y después no salieran. Da la impresión de que esta vez las probabilidades son mayores, que efectivamente hay grupos interesados. Bueno, y entonces es que se hace... No se hizo ayer, se va a hacer dentro de unos días el lanzamiento del llamado, ¿no? A ver, lo que digo es, la calle empezó este gobierno con toda una pandemia arriba, se le van a venir tiempos económicos complicados, como ya estamos viviendo. Entonces, bueno, cada cosa de estas que pueda capitalizar, la va a capitalizar, porque después va a tener mucha gente en contra por otros temas. Entonces, me parece un poco... A ver, el Frente Amplio está haciendo su juego, no entiendo qué juego hace la coalición, pero bueno, ya sabemos que son un poco desordenados a veces, pero es insólito asombrarse porque el presidente vaya a algunos lugares. Yo tampoco creo que haya... O sea, si estuviera toda la semana en un lugar del interior haciendo campaña, me llamaría un poco la atención. Pero estamos hablando de casos relativamente contados. Hemos mencionado Salto, hemos mencionado Rocha. Pero también... Esta semana va a Maldonado también, ¿no? Karina fue a lugares claves, donde la cosa está muy diputada, ¿no? O sea, claro, no fue a cualquier lugar, ahora, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se haga política. Yo no digo que no se haga política. Lo que digo es que una cosa es eso y otra cosa es tirarte la Constitución por la cabeza como que estás violando la Constitución. No veo que sea tan grave. Si él se subiera a un podio o tuviera una reunión política pública, sería otra cosa. No es lo que hemos visto hasta ahora. Capaz que esto se intensifica. Yo también creo, como dijeron por ahí, que es muy poco la capacidad de incidencia que puede tener el presidente en alguna parte del interior. Rodolfo y Juan todo Pedro. bien, con que lo voy a saludar,
pero otra cosa es después el voto. Rodolfo. Sí. No, por ejemplo, la calle está yendo a Maldonado. No sé si es hoy o mañana, Emiliano lo comentó recién. Sí. Maldonado es una intendencia que casi que estaría tan fuera de discusión como Canelones, por ejemplo, en cuanto a cuál va a ser su resultado. Es decir, realmente esa ida a Maldonado como que es parte de una gira, de una actividad que estaba planificada y nadie puede pensar que está yendo a Maldonado con la idea de apoyar una candidatura, la de Antía en este caso. Bien. Ay, muchos van a pensarlo igual y lo van a decir ahora cuando esté por ahí. Pero es parte del juego político. Juan Pedro. Y el problema es que el presidente antes tenía viajes internacionales, ¿no? Ahora se tiene que ir a Salto, Tacuarembó y Vichadero porque las relaciones internacionales de Uruguay, los viajes que tiene un presidente en su primer año que eran también incidían. Entonces, ha cambiado hasta el tema de las relaciones internacionales ha cambiado y creo que es parte de la sal política. ¿Cómo es eso? No lo había pensado. Claro, porque vos imaginate, cuando comenzaba cualquier presidente su primer año, ¿a dónde iba? Emiliano, iba. Ah, sí, claro. Tenía que ir a Buenos Aires, a Brasilia, Claro, Brasilia. probablemente Washington, probablemente Madrid, ¿no? Y ahora tenemos que ir a Vichadero o al buceo, me parece, entonces creo que es parte, le tocó mal en la prenda de relaciones internacionales, pero bueno, pero viva la democracia y viva la sal y pimienta que le está dando el interior a los debates de las alcaldías, que son fantásticas. Yo estuve en Rocha el fin de semana y me divertí muchísimo escuchando, Montevideo está muy aplastada, y en el interior se viven las alcaldías y las intendencias con una pasión. Escuchabas desde la marcha frente amplista, la marcha de Tres Árboles, me escuchaba, era interesante el clima político que se estaba viviendo, de gente militando, y eso está buenísimo, está buenísimo. Siguen los mensajes de los oyentes, por ejemplo, Etel, que dice que no va a Canelones, pese a que está muy cerca. Después otro que dice que en el caso de Maldonado, que mencionaba Rodolfo, la presencia del presidente en realidad lo que busca, o lo que buscaría, o lo que podría lograr es una influencia en la interna del Partido Nacional. La calle Pou es muy cercano a Blas, que está disputándole la intendencia a Enrique Antía. Después están los que preguntan por qué no va al departamento de Colonia, que tiene que ver con el contexto complicado allí, por lo de Moreira. O sea, siguen los comentarios, las preguntas, las interpretaciones. Rodolfo, ¿te reís? ¿Qué pasó? Pero al final entonces quieren que vaya a todo el país, quieren que haga campaña por todo el país. La no ida a Colonia seguramente tiene que ver con el contexto complicado. ¿Quién quiere ir a meterse en un lío de esas características? Ya volvemos, ya seguimos con otros temas en la tertulia.